No sabía que pasados unos años muchas personas también creerían en ella, aunque para entonces Camino ya no estuviera y su energía se hubiera transformado en algo distinto. Es una frase de la novela Los días de colores, la otra historia de Camino, que un día llevaron al cine Javier Fesser y Claro García. La literatura les ha dado la oportunidad a sus personajes de contarnos todo aquello que piensan y callan, el proceso por el que Nuria entra a formar parte de la obra, la larga enfermedad de Camino a la vez que se enamora por primera vez de un chico, Cuco, Jesús, un nombre que tendrá un doble sentido a lo largo de toda la novela, un padre resignado que vive a la sombra de una madre que solo tiene ojos para Dios y que no baja la vista para gozar de los placeres terrenales que le ofrece su familia. Los días de colores es una ficción que no pretende levantar ninguna polémica, sencillamente es una lucha contra cualquier tipo de fundamentalismo, la búsqueda de la libertad cuando ésta te la arrebatan aquellos que te han prometido ayudar. Una vida de una niña que supo sonreír hasta el último momento y que algunos quisieron que siguiera sonriendo por motivos ajenos al amor. Bueno, claro, Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Periodista Digital. Bueno, gracias a vosotros. Estamos encantados. Bueno, ¿qué no pudieron contar en el cine que le tuvieron que pedir ayuda a la literatura? Pues no solo muchas cosas y cosas nuevas, sino sobre todo contarlo de otra manera, porque es otro lenguaje diferente y nos hemos enfrentado a hechos que a veces son los mismos, o a veces son similares, o a veces son diferentes o nuevos, pero es verdad que el hecho de poder colocarte en la mente, en el pensamiento de una persona y de una forma muy explícita explicar qué se le está pasando por la cabeza o que siente de verdad y no solo sugerirlo con imágenes o con la música, pues te lleva a otros lugares diferentes, ¿no? Y sobre todo, al abandonar esa especie de dictadura que tiene un guión por problemas de ritmo, por problemas de duraciones estándar de una película, en donde cuando abandonas la trama principal, claro, es muy arriesgado porque dejas de colocar el foco donde tienes que colocarlo, pues en la novela pronto. Aquí duración no han tenido problemas por la duración, ¿no? No, pero hay un personaje que te apetece mucho, que es lo que pasaba en la película, incluso rodando la película, y dices, claro, esta chica que aparece aquí podría tener su propia película, ¿no? Pues aquí abandonas un poco la película o la historia y dedicas un capítulo completo a esta persona, que al final lo único que hace es reforzar esa trama principal. Claro, porque, por ejemplo, a Camino le tenemos mucho cariño, pero sí es cierto que en esta novela, Los días de colores, Nuria aparece, no sé si atreverme a decir, casi como protagonista de la novela. Yo creo que una de las características que contaba Javier y que es muy importante de la literatura es la capacidad de aportar puntos de vista que son diferentes. Pero esos puntos de vista traducidos a ese lenguaje cinematográfico es como si de repente Javier hubiese puesto la cámara dentro de cada personaje. Entonces, claro, como si hubiese muchas cámaras. Hay una dentro del cura, hay otra dentro de la madre, hay otra dentro del padre, hay otra dentro de la niña, y todo eso sucede de forma simultánea. En cine, naturalmente, por las características del lenguaje, no lo podríamos contar, pero la literatura nos lo permite. Y nos permite ampliar también, como decía Javier, esas partes de la historia que estaban en sombra o que no existían y que de repente aquí adquieren, claro, un protagonismo, porque todos los personajes, de alguna forma, gracias a la literatura, son protagonistas. Entonces, en el caso de Nuria, sí nos habíamos quedado con ganas, habíamos hablado mucho de ella, porque ella tiene una vida paralela a la vida de su hermana cuando ingresa, antes de ingresar y sobre todo cuando ingresa en la casa. Entonces, a través de la ausencia de su hermana, contamos, ¿sabes?, de esa presencia que no existe, claro, nos sirve para contar la ansiedad de Camino, los sueños de Camino, lo que ella quiere, lo que echa de menos. También es verdad que Nuria, la única hermana de Camino, es un personaje al que tenemos especial cariño. Y luego un personaje del que yo salí muy enamorado en la historia de Camino. Es decir, el personaje al que entendí muy bien. Y es uno de los personajes que más nos apeteció desarrollar y que probablemente con más pasión he trasladado a claro, la historia en todas nuestras conversaciones, ¿no? Porque me identifico bastante con la circunstancia de Nuria. Es que Nuria sufre. Claro, o sea, Nuria, Camino sufre, pero Nuria yo creo que también. O sea, se plantea muchas cosas, está lejos. Y todo eso era, ¿sabes?, esa cierta complejidad de los personajes, porque realmente sí hemos procurado, ¿sabes?, que sean
personajes de verdad, es decir, que se acerquen a lo que son personas, ¿sabes? Con sus claros, sus oscuros, sus luces y sus sombras, ¿no? Entonces sí le hemos pillado cariño a todos los personajes, a Nuria sobre todo. ¿Y la juzgan de alguna manera por dejar la música por el silencio y la familia por la obra? No, lejos de juzgarla, lo que tratamos es de comprenderla, que primero es mucho más interesante y segundo es más valioso y es más enriquecedor. Tratar de comprender a alguien que a priori te está situado en un lugar de pensamiento tan diferente a quien lo escribe, pues es un reto apasionante, ¿no? Pero juzgar a nuestros personajes, no sé, es como juzgar a tus propios hijos, ¿no? No, eso no existe, y aparte que no creo que le diera ningún interés a la novela, sino todo lo contrario. Hubiese sido más fácil hacerla maniquea, ¿no? Hacerla más sencilla, pero nos hemos negado a juzgar. Sí hemos dedicado muchas horas a comprender, ¿sabes? Porque la literatura es esa capacidad de comprensión, echarle horas, escribir, corregir, ¿sabes? Comprender a los personajes, eso es clave en esta novela, ¿no? Por eso la novela es adulta, de alguna forma, o sea, es una novela seria desde ese punto de vista, ¿no? No es maniquea. Y supongo que les habrá pasado que los personajes en un momento determinado son ellos los que deciden su propio destino. Por ejemplo, no sé si Nuria al final acaba abandonando la obra. Uh-huh. Entonces, no sé si ese punto de Nuria, que además se ve al principio, no estamos desvelando nada, se ve Sí, al principio de la novela, comienza así la novela, 5 años después de la muerte de Camilo. que se ve que ella lo ha dejado. Ahí no sé si les habrá pasado que el propio personaje ha dicho: yo me retiro de esto y ustedes tienen que hacer mi proceso de reconstrucción. Pues claro, es que una historia cuando tiene tanta verdad está viva y no depende tanto de los autores, ¿no? Eso es, cuando eso realmente ocurre, y cuando ocurre en un guión, es un momento precioso, porque ya como guionista, como escritor, ya tus decisiones no son tan importantes como cuando arranca la historia, ¿no? Porque tú has dado a los personajes una vida, un carácter, les has dado una personalidad y tienen que mantener esa coherencia. Y cuando han hecho una serie de cosas y han dicho otra serie de cosas, lo que ocurre a continuación tiene que tener que ver y tiene que ser consecuencia de lo anterior, y no lo que a ti como guionista o como autor o como escritor te interesa que suceda, ¿no? Eso ya pasó en el guión, ¿no? Pasó en el guión. Realmente el último tramo de la película no podía ser de otra manera, porque todo lo anterior había conducido a ello. Y en la novela pues pasa lo mismo, ¿no? Por eso hemos ido abandonando cada vez más el guión y hemos ido introduciéndonos más en la propia novela, que ha ido tomando vida, ha ido tomando cuerpo, y que nos ha llevado a donde ella quería. Y eso es también lo más bonito de escribir, y es que no conoces, cuando empiezas no conoces cómo va a terminar, no conoces dónde te va a llevar la novela, y eso creo que es una experiencia fundamental para crear y para escribir algo. Hemos escrito cosas que yo creo que desconocíamos, o sea, quiero decir que desconocíamos que iban a suceder. Tal vez podían haber sucedido de otra forma, ¿sabes? Begoña podría haber tenido otro final, Elena, pero de repente, cuando llevas 2 años con esos personajes, adquieren tal categoría que casi compiten con la realidad, digo, con la realidad de tu familia, con la realidad de tus amigos, y entonces tienen tal categoría que ellos solos se imponen, ¿no? Y les fue muy difícil el contar cómo Nuria, porque lo cuentan al principio, de alguna forma empieza a reconstruir su vida, ¿no? Tiene que buscar esa libertad que alguien le quitó en un momento determinado. Bueno, es una de los procesos vitales que han llegado a nosotros a través de muchos testimonios, ¿no? De este proceso de rehabilitación, ¿no? De abandonar algo, de abandonar una forma de vivir, de abandonar un grupo con sus normas y sus reglas, y de pronto lanzarte a un mundo que es desconocido, porque en la otra circunstancia no se te permitía verlo de una manera tan libre o tan autónoma, ¿no? Y ese proceso tan íntimo, y en donde hay que inspeccionar tan por dentro a una mujer como Nuria, pues creo que están precisamente las claves de la novela, porque estás hablando de personas que han sufrido ese proceso, estás hablando de personas que están en la fase anterior, en donde participan de esa idea e incluso son felices en ese lugar,
o estás hablando de personas como Camino y su entorno y más infantil, en donde se está sembrando para que eso ocurra, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, cuando una persona ya ha salido, ha vivido todo ese proceso, pues tiene una serie de claves que te hacen entender cómo es posible que llegara allí, cómo es posible que en algún momento participara de esa idea y cómo es posible que, o cómo ha conseguido desprenderse de eso, que desde luego no es muy fácil. ¿Y cómo es posible que una pareja de los padres, ¿no? Los padres de ellos, José y Gloria, cómo es posible que sean tan diferentes en lo esencial? Pues fíjate, yo conozco, no te voy a decir que el 80% de las parejas que conozco sean como ellos, pero sí mantienen, o sea, no todas las parejas que conozco son iguales. Yo creo que eso, de toda la gente que conozco, hay unas diferencias tan grandes. Bueno, tú conoces a alguien. Conocemos a muchas parejas, porque a ver si estamos ¿sabes? Aquí... que son muy diversas, que yo creo que igual es eso, donde está la clave de una relación, de cómo salta la diferencia, de la chispa salta de la diferencia de potencial. Entonces, sí es verdad que el padre de Camino ha dado ese pasito atrás, que lo ha instalado en un silencio que es muy cómodo, mientras ella mantiene por bandera, ¿sabes?, toda su forma de ser. Ella es como el buque insignia de la casa. Mientras él, que, fíjate, parece un tópico, pero que sí está instalado, ¿sabes?, en ese mundo donde deja que ella decida hasta el final, porque es una novela en la que caben muchas contradicciones. El padre al final decide que no. La madre al final también da un pasito hacia un lado que la sitúa en otro punto muy interesante, porque es una novela, como decíais antes, donde parece que la gente está prisionera. El padre está, de alguna forma, la niña también, ¿sabes? La madre también, en ese entorno, pero vamos, es una pareja que yo creo que es, no te voy a decir que sea perfecta, pero es perfecta quizás por el silencio de él y por la forma de ser, por la dominancia que tiene ella, ¿no? Bueno, yo creo que son distintos porque son de verdad. Por eso nos parece que esta novela está habitada por personas más que por personajes. Y digo que son de verdad en el sentido de que están llenos de matices, no son de una manera o de otra, son personas distintas, piensan de forma distinta, tienen dudas, tienen contradicciones, pero claro, yo creo que no es nada extraño encontrarnos esa diferencia en lo esencial en parejas que han compartido pues cosas tan íntimas como la vida, como formar una familia. Pero, por ejemplo, yo creo que es muy habitual el comentario de: yo quiero mucho a mi padre, quiero mucho a mi madre, ellos me quieren muchísimo, sin embargo a mi padre le puedo decir de una forma natural te quiero, y a mi madre no me sale tan natural decirle te quiero, o a mi madre la puedo abrazar y la puedo achuchar, y a mi padre no bueno, es diferente, mi padre no es físico, no es de abrazar y darle un beso, pero sin embargo no hay que medir el amor y tal, pero cada uno lo entiende de forma distinta, ¿no? Y bueno, también en ese contraste y en ese conflicto es donde está el interés narrativo para que ocurran cosas desde puntos de vista diferentes. ¿Y temen que la novela levante tantas susceptibilidades como lo hizo la película en su momento? A ver, mi sensación es que la película levantó susceptibilidades entre quien no la vio, o entre quien la vio decidiendo de antemano lo que iba a pensar de la película. Y con la novela, pues imagino que por estadística ocurrirá lo mismo. Yo creo, como creía entonces, que a raíz de la lectura de esta novela no se puede detectar nada que no sea amor, cariño, respeto por todos y cada uno de los personajes que aparecen en ella. Eso es lo que creo de todo corazón. Entonces, bueno, cualquier opinión de la película de cualquier color y en cualquier dirección será bienvenida, siempre que haya pasado por la lectura por una lectura amigable de la novela, ¿no? Es realmente, claro, entiendo que toca temas que son delicados, y bueno, pues también entiendo que hay quien la cogerá con pinzas y la leerá con una determinada predeterminación, pero creo que es arrollador dentro de la historia la sensación de que hay cariño y admiración por todas las cosas que ocurren y por los personajes que protagonizan lo que aquí sucede. ¿Qué personajes de la familia le caen mejor? A mí me caen bien todos. No te oculto que probablemente con el cura, con don Miguel Ángel y yo no saldríamos a tomar una caña, no iríamos al cine.
No por ti, por él. Creo que O sea, él que es él el que no querría. tampoco tendría mucho interés. Pero realmente me caen bien todos, claro. Estamos enamorados de Camino. Estamos enamorados de esa forma de ser, que es la forma que teníamos nosotros de ser, la forma de comportarnos, aquellos amores que teníamos infantiles, ese mundo visto a través de los ojos de un niño, de una niña, que es lo que nos resucita absolutamente. Pero claro, el padre, ¿cómo no comprender al padre? Y ese silencio que desprende. ¿Cómo no comprender a la madre, que es un personaje muy agradecido? La quiero, no sé si la quiero o si me cae bien, pero es tan agradecido de escribir un personaje como el de la madre. Es tan complejo, es tan bonito profundizar. Y el de Nuria, ¿cómo no voy a querer a Nuria? Que tiene 18 años, que se va, que está llena de contradicciones, que decide que sí, pero luego ve que el mundo tampoco es como se lo han contado. ¿Cómo no querer a Begoña, ¿no? Que es la amiga. De Camino, son la mejor de sus mejores amigas. Y entonces realmente creo que, o a la Pingüi, que es la monja, ¿no? Y es que el concepto de caer bien, que sí, que vamos, que existe y sucede, y que tiene que ver también con la química y que es inevitable, en el fondo es un concepto muy, muy superficial y tiene mucho que ver también con los a prioris y con los prejuicios, ¿no? Entonces, uno de los personajes que a mí más me gustan y que más quiero, como ahora decía Claro, y que mejor me caen, es la madre de Camino. ¿Y qué es lo que ocurre con la madre de Camino? Pues precisamente que al arrancar la historia no me cae bien. Es decir, no tiene que ver conmigo y no entiendo por qué dice lo que dice y no la comprendo. Y sin embargo, a medida que avanza la historia, me parece humanamente bellísimo el llegar a comprender a alguien que a priori dices, esta señora y yo no tenemos absolutamente ningún punto en común. Y de pronto hay un momento que yo por lo menos digo, pues yo podría ser esta señora. ¿Quién me dice a mí que la vida no me hubiera colocado en el mismo lugar a esta señora y ahora estaría diciendo y actuando como actúa la madre de Camino, ¿no? Y bueno, pues no sé, no, al final la empatía no es por quien piensa como tú, sino por quien, en este caso, defiende sus ideas porque se las cree. Y bueno, pues eso es, no sé, es como cuando el pequeño pega al grandullón, ¿no? El grandullón pues también admira al pequeño y dice, no, este me quiere pegar, pero no sé, le ha echado ahí 2 pelotas, ¿no? Ese ejemplo no lo he entendido, pero vamos, es bonito. El de Goliat y... Yo lo haría más extenso, pero como estamos hablando con un iPhone, igual nos comemos la memoria entera del teléfono. Bueno, otra cosa. Dicen una cosa curiosa, que el cine es de ciencias y la literatura de letras. ¿Por qué el cine es de ciencias? Eso que lo explique Claro, ya que es suyo esa brillante idea. No, vamos, es nuestra. Quiero decir, yo soy guionista, también he trabajado como guionista al servicio de Javier, que los guionistas siempre estamos al servicio de alguien, del director. Entonces el cine es de ciencias, de ciencias en el sentido de que un guión de cine tiene que estar medido, es como una ecuación, todo te tiene que llevar a otro sitio. Toda causa, tiene un efecto. Entonces es como una historia que transcurre por vías de tren, de tal forma que si descarrila, la gente mueve el culo en la butaca. Es decir, si te equivocas, la gente se aburre, la gente dice, no es verosímil. Entonces tiene que ser una historia que transcurre sobre unas vías. Sin embargo, la literatura sí te permite abandonar esas vías, salir campo a través, dar una vuelta, tratar otro personaje, descubrir otra historia y volver, ¿sabes?, sin que repercuta lo que es la estructura, ¿no? Y sin que la gente se aburra. Eso es, el guión de Camino tiene un problema muy grave, tenía un problema muy grave a la hora de plantearnos el basarnos en el guión para hacer la novela, que es que el guión es muy bueno. Y entonces, cuando es tan bueno, tienes que tener cuidado con eso y ver qué es lo que te permite salirte de las vías. El guión estaba muy bien, la película estaba muy bien también, y a la hora de plantearnos la novela, pues nos ha exigido, ¿sabes?, más trabajo. Pues la literatura... Por eso digo que las letras, ¿sabes?, te permiten... La literatura contiene el estilo y la poética final, y el guión es una guía técnica que adquirirá su estilo cuando un director le ponga imágenes y sonido, ¿no? Pero realmente esa es la gran diferencia, ¿no? En un guión tú no puedes escribir José se asomó a la ventana y pensó en su padre. No, tienes que poner, miró la foto de su padre y por el parecido entendemos que es su padre. Bueno, y como estructura, ¿no? Tienes un primer nudo de la trama, luego tienes un clip, un segundo nudo de la trama y dices, y como no lo hagas así,
¿sabes? No te funciona. Hay una plantilla para Sí, escribir guiones. y no tiene que durar hora y media la novela. Claro. por suerte. Y sin embargo aquí, de alguna forma, también sucede. Es decir, si lo abres por la mitad, sé lo que tiene que suceder, sabemos lo que tiene que suceder, y si buscas las 3/4 partes, también. Entonces, de alguna forma, obedece también, ¿sabes?, a una estructura, pero que es más emocional. Tienes que leértelo, te va a encantar. Sé que te va a Lo he encantar. leído, yo Es que creo que te está conozco, muy te va a bien. encantar. No os voy a contar el final, pero está muy bien, es muy entretenido. Su- Está su- lleno de luz, de sombras, de princesas, de cuentos infantiles, ¿no?, de vestidos rojos, de Cenicientas sí. Claro. Su hermano Guillermo decía que sobre Camino, que fue un gran éxito de los dos, de ustedes dos, y decía... No, el guión es de Javier, nada más. Lo escribió él solo. Bueno, nada más, ese quiero refería a ese éxito de Camino y decía, bueno, es uno de los pocos proyectos en los que no he estado yo, no ha estado su hermano. Ujú. Eso es lo que él cree. Él lo dudaba. Entonces, la pregunta es si volverá a trabajar con Guillermo. Pues seguro. Guillermo y yo hemos escrito 3 guiones juntos. Camino era la primera historia que yo sentí que tenía que escribir en solitario. Camino tiene una relación muy íntima conmigo en prácticamente todo lo que se cuenta. Y ese proceso de soledad, de escribir un guión que me llevó mucho tiempo, pero y que incluye también mucha investigación, bueno, pues no sé explicarme por qué, pero no podía hacerla no podía compartirlo de otra manera. Seguramente porque en ese fase de escribir a medias, en donde siempre hay que ir cediendo y hay que ir a veces llegando a un compendio entre dos ideas porque lo que a ti te parece espectacular la otra parte no lo ve, y al revés, pues aquí había una serie de cosas que yo veía esenciales y sin embargo no soy capaz de explicar por qué. Y no quería llegar a ese momento del trabajo comunitario de escritura, el momento en el que tienes que explicar por qué en este momento aparece el ángel custodio o no aparece, pues no lo sé, pero siento que tiene que aparecer. Claro. Pero eso fue Camino, y ahora Guillermo también está escribiendo Sí, está en su historia por otro lado, y ya nos volveremos a unir porque para eso somos tan jóvenes. Otra cosa. ¿Han zanjado la polémica con la familia de Alexia? Alexia fue una referencia indiscutible, imprescindible para que Camino como película existiese. Esta novela la hemos hecho a raíz de la película, es decir, ahora nuestra referencia ya no es Alexia, es Camino, que no es Alexia. Y no solo es Camino, sino son en esta novela sobre todo un montón de personajes que en la película eran secundarios y que se tocaban de una forma muy indirecta o más tangencial, y que de pronto han nutrido a la historia de cosas que no aparecían en la película o que estaban simplemente sugeridas, y en torno a esos hemos construido o hemos ampliado ese universo, además contado desde otro punto de vista, que es la pluma en lugar de la cámara, ¿no? Vamos, que cerraron un ciclo que dejaron abierto al terminar la película de Camino, ¿no? Vamos, desde luego, en mi cabeza absolutamente. Creo que aquella ficción que se construyó desde historias reales, no solo la de Alexia ni mucho menos, pues ahora mismo parte de lo que ya era el libro y de lo que el libro empezó a apuntar y de lo que el libro empezó a crecer por sí solo, ¿no? Y volvemos a una novela de ficción que lógicamente también está anclada en la realidad y proviene de cosas que sabemos, que conocemos y que existen, ¿no? Aunque todo está armado como una novela de ficción. Pero realmente todos los detalles de la novela y sobre todo las atmósferas que describe y los sentimientos de las personas están muy muy conectados con sentimientos reales. Por eso creo que la película conectó de una forma tan clara con muchísima gente, y espero que la novela lo haga. Seguramente, los días de colores. Claro, Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, muchas Miguel. gracias.